Entrar a ver Sentiu Hakenshimasu esperando una Konosuba 2.0 es el error más común y la receta perfecta para la decepción. Aunque el autor es el mismo Natsume Akatsuki, el tono es distinto. Esta obra es anterior, es más tosca y mucho más sucia en su humor. Muchos dicen que se siente como un borrador de lo que luego sería Konosuba. Y tienen razón, pero ¿significa eso que es mala? Hoy vamos a analizar por qué esta serie se siente fuera de lugar para algunos y por qué a pesar de todo nos hace reír a carcajadas. La premisa es una parodia inversa. La corporación Kisaragi ya es dueña de la Tierra y envía al combatiente número 6 a colonizar un nuevo mundo. Lo acompaña Alice, un androide que es básicamente la única con cerebro en esta operación. Al llegar al reino de Grey se encuentran con un isekai genérico, caballeros, magia y un rey demonio. Pero aquí no hay destino heroico, aquí hay puntos de maldad. 6 tiene que ser un completo idiota, acosar a sus compañeras o hacer actos vergonzosos para comprar armas desde la Tierra. Es un sistema ingenioso pero que sirve como excusa para el fanservice más crudo. Pero no podemos hablar de esta serie sin mencionar al séquito de mujeres que terminan siguiendo a número 6. Si pensabas que el grupo de Konosuba estaba mal de la cabeza, prepárate para estas 4. Snow es la comandante de los caballeros, pero está obsesionada con el dinero y la fama. Es básicamente una versión de Aqua pero con una espada y mucha más ambición económica. Alice Kisaragi, un androide de alto rendimiento con lengua afilada y un sarcasmo que destruye a cualquiera. Es el cerebro y el arma pesada que pone a 6 en su lugar. Rose, una quimera que obtiene habilidades de lo que come. Siempre tiene hambre y ve a sus enemigos como un buffet. Sus momentos son tan tiernos como bizarros. Grimm, un arzobispo de un dios oscuro con una puntería terrible y una maldición de soltería. Es el saco de boxeo del grupo y sus fracasos son oro puro para la comedia. Muchos comparan a 6 con Kazuma, pero hay una diferencia abismal. Kazuma es un pervertido inteligente, que usa su cerebro para resolver problemas. Número 6 en cambio es un idiota integral. Es Kazuma si le quitas el ingenio y le subirías su nivel de creepy al máximo. Mientras que Kazuma nos cae bien por su honestidad, 6 puede llegar a ser molesto porque sus chistes suelen cruzar la línea sin remordimiento. Es un protagonista difícil de creer, pero muy fácil de ver por lo absurdo de sus acciones. Un punto crítico es la producción de GC Staff no le dio el mismo cariño visual que vimos en Konosuba. La animación se siente rígida y con un ritmo seco. Esto hace que muchos chistes que en el papel son buenos pierden fuerza en su ejecución. A veces parece que estás viendo una serie de bajo presupuesto que solo busca vender figuras, pero la escritura de Akatsuki es lo que logra mantener a flote a pesar de la falta de fluidez. El fanservice aquí es el plato principal. Si quitas los chistes de ropa interior o el comportamiento detestable de 6, te quedas con la mitad de la serie. Sin embargo, la dinámica funciona. Se insultan y se traicionan, pero cuando hay conveniencia de por medio, logran salir adelante. Mientras otros animes usan el poder de la amistad, aquí el poder de la necesidad es lo que mueve la trama. Es una honestidad brutal que se disfruta si apagas el cerebro un rato. En conclusión, Sentou Hakenshimasu es un viaje caótico. Es el borrador de un genio, y aunque sea imperfecto, tiene ese encanto de los villanos que no saben ser villanos. Si buscas algo profundo, huye, pero si quieres una comedia absurda y sin filtros, dale una oportunidad. ¿Y tú? ¿Crees que 6 se pasó de la raya o es el tipo de protagonista que el anime necesitaba? Déjamelo en los comentarios.